presento a Fabiola, quien también hace parte del equipo de sociales. Elba, qué rico compartir esta clase y darles a conocer la forma de pensar de Carlos Marx, uno de los padres del socialismo cuyas ideas cambiaron las concepciones sobre la sociedad capitalista. En la clase pasada habíamos hablado del movimiento obrero, de cómo la gente empezó a cansarse de la explotación que ejercía la burguesía o clase media sobre el proletariado o clase obrera. Hoy les vamos a contar cómo se organizó el proletariado frente a la burguesía. Imagínense que en el siglo XIX se enfrentaron dos posturas políticas, el liberalismo y el conservatismo. El liberalismo era partidario del libre comercio y se oponía a que el Estado pusiera trabas a la economía, como por ejemplo cobrar impuestos o crear aduanas. Esta idea liberal se enfrentó a las ideas de los conservadores. Los conservadores, Fabiola, basaban su poder económico en la tenencia de la tierra y sus productos. Ellos eran amigos de la tradición y se oponían a toda reforma. Pero claro, estas dos maneras de pensar se iban a enfrentar por la economía. El sistema liberal profundizó la diferencia entre las clases sociales. Los ricos eran cada vez más ricos y los pobres más pobres. La producción fue quedando en manos de unos pocos. A la gente ya sabemos que no le gusta la injusticia. Algunos intelectuales reaccionaron a este desequilibrio social y aparecieron los pensadores que dieron origen al socialismo científico, porque enfocaron sus reflexiones en las contradicciones de la sociedad y específicamente de las clases sociales. El socialismo científico es fruto de las reflexiones de dos pensadores, el judío alemán Carlos Marx y el filósofo inglés Federico Engels. Marx afirmaba que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases. En forma resumida, mientras la sociedad capitalista se basaba en el individualismo, en la libertad de empresa, en la libertad de comercio, en la acumulación de capital, en la propiedad privada, que profundizaba la diferenciación social, economía propia de la sociedad burguesa y liberal, Marx planteaba no el individualismo, sino el colectivismo. Con el colectivismo el Estado controlaría la economía, todo sería de todos y se acabaría la libertad de empresa, la libertad de comercio, la acumulación de capital y la propiedad privada. Claro, Fabiola. Marx decía que la clase obrera, dueña de la fuerza de trabajo, tenía que unirse para hacer las conquistas laborales y políticas que le permitiera mejorar sus condiciones de vida y de explotación a que estaban sometidos. Según él, la revolución proletaria era necesaria porque a través de ella los obreros se tomarían el poder político para gobernar de acuerdo a sus intereses de clase. Claro, Elba, y los obreros teniendo el poder podían socializar los medios de producción a los que solo tenían acceso en ese momento los burgueses, que se enriquecían explotando la fuerza de trabajo de los obreros. ¿Y por qué los podían explotar? Porque eran los dueños de los medios de producción, la tierra, el capital y el trabajo. El capital está representado en dinero para pagar salarios, herramientas, fábricas y materias primas, por ejemplo. Y como la burguesía no cedería fácilmente su poder ni ayudaría a los obreros por buena voluntad, Marx decía que había que hacerlo por la fuerza, a través de la lucha armada. Así podrían establecer la dictadura del proletariado y con el poder en sus manos podrían controlar la economía, socializar los medios de producción, crear el Estado proletario y acabar con la propiedad privada que causa la desigualdad. En el socialismo, solo el Estado es el dueño de los medios de producción. Recordemos de nuevo quiénes son los capitalistas o burgueses. Son los dueños de los medios de producción para crear la riqueza. ¿Y qué es un medio de producción? ¿Lo recuerdan? Son la tierra, el capital y el trabajo. Y ahora, ¿quiénes son los de la clase proletaria? Son los desposeídos, los que solo cuentan con su fuerza de trabajo para sobrevivir. Ellos la venden a la burguesía por un salario. No tienen tierras ni máquinas, solo sus manos para trabajar. Así es, Fabiola.
En un Estado socialista, como lo pensaba Marx, no hay diferencias de clases. Hay igualdad y solo existe la clase proletaria. Se acaba la explotación del hombre por el hombre, puesto que solo hay una clase social. El Estado es el dueño de los medios de producción, asegurándose de que nadie tenga más que nadie. El marxismo planteó eliminar el poder y la influencia de la burguesía, que se basó en la explotación, puesto que a los obreros les pagaban bajos salarios. Los que se enriquecían eran los burgueses. Claro, Elba. Entonces empieza a acumularse la plata en manos de unos pocos. Se concentran los beneficios, el capital y la propiedad de los medios de producción en manos de los burgueses. Y así aumenta el proletariado que cada vez es mucho más pobre. Aquí es cuando comienza la crisis de la sociedad capitalista. Al empobrecerse, el proletariado no puede comprar los productos. Hay mucha oferta y poca demanda. Es decir, como les pagan tan mal, los obreros no tienen plata para comprar cosas, pero las fábricas siguen produciendo cosas, incluso cada vez más cara. Imagínense que a ustedes le pagan un salario de 200,000 pesos y con esa plata tienen que vivir. Ahora imagínense que una barra de jabón vale 20,000 pesos y una libra de arroz otros 20,000 y unos zapatos 70,000. No les alcanza, ¿verdad? ¿Cuál será la solución? Pues comprar menos. Ahí viene el problema. Como no hay quien compre porque los obreros son pobres y no les alcanza la platica, la burguesía empieza a perder riqueza. Ella misma crea sus propios sepultureros, pues la máquina capitalista, compra y venta, deja de funcionar. Recuerden que el mercado capitalista funciona cuando hay oferta y demanda, o sea que las fábricas producen lo que el público quiere. Si no hay quien compre lo que se produce, las fábricas se van a pique, es decir, se quiebran. Y aquí es donde cambia la cosa de verdad. Surge entonces una gran mayoría proletaria que se rebela contra la minoría capitalista para apoderarse de los medios de producción y transformar el sistema económico burgués en una economía socialista. La economía socialista la dirigen los obreros, o sea, el proletario. Ellos montan una dictadura que creen que dará origen a una sociedad sin clases. Suena hasta chévere que el Estado sea ahora el dueño de los medios de producción. Elba, ahora el Estado es proletario y no hay distinción de clases. Su lema es, a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades. El socialismo es un proceso que tiene fases. Esta dictadura del proletariado es la primera fase. La segunda fase es la socialización de la economía que acaba con la propiedad privada. Cuando se acaba la lucha de clases, se evoluciona a la fase final del socialismo, que es lo que se llama el comunismo. Y de eso les hablamos ahorita. Fabiola, sigamos entonces hablando sobre las ideas de Marx. Marx decía que la economía es la base de todo orden social. El hombre ha sido un ser social por naturaleza, con necesidades básicas como la comida, el vestido y la vivienda, que no puede solucionar solo. Por eso, para sobrevivir, tiene que relacionarse, o sea, organizarse para vivir en sociedad. A esa forma de organizarse para dar respuesta a sus necesidades, Marx lo llama modo de producción. ¿Qué es un modo de producción? Para Marx es una sociedad históricamente determinada. A través de la historia ha habido diferentes maneras de conseguir lo que se necesita para sobrevivir. O uno es dueño de los medios de producción o tiene que vender su fuerza de trabajo. Hay clases sociales cuando los dueños de los medios de producción son distintos a quienes venden su fuerza de trabajo. Los dueños de estos medios son los que tienen la riqueza.
Según Marx, han existido varios tipos de modo de producción. Primero, el comunismo primitivo. En este modo de producción, los hombres tomaban lo que la naturaleza les brindaba. Vivían de la caza, la pesca y la recolección. La economía era de consumo y todo era de todos. El segundo modo de producción era el esclavismo. Al evolucionar el hombre creó herramientas y se fue de la economía de consumo a la economía de producción. Descubrió el fuego y la agricultura y la tierra pasó a ser necesaria para la producción. En la medida que los grupos humanos crecieron y un grupo se hizo más fuerte que otro, y el grupo más fuerte sometió al más débil, apareció el esclavismo y desde luego la propiedad. La sociedad se dividió en clases: los esclavistas, es decir, los explotadores, y los esclavos, o sea, los explotados. El tercer modo de producción que veremos es el feudalismo. En este modo, lo más importante es la posesión de la tierra. El dueño de la tierra es el señor feudal y los que la trabajan se llaman los siervos de la gleba. Se da la relación de vasallaje. Los que están por debajo del señor feudal son los vasallos y el trabajo es de servidumbre. El cuarto modo de producción es el capitalismo. La base de este modo de producción es el capital. Los dueños del capital se llaman capitalistas o burgueses y los trabajadores son solo dueños de la fuerza de trabajo. La sociedad sigue dividida en clases de acuerdo a la manera como se participa en el proceso de producción. No es lo mismo ser dueño de la mina que ser el minero. Otro sistema de producción es el socialismo. Cuando en una sociedad se acaba con la propiedad privada de los medios de producción, que es la causa de la diferenciación social, aparece la sociedad socialista. La clase obrera asume el control del Estado y con ello el control de la economía. Surge una sola clase social llamada el proletariado. Aparece la sociedad socialista donde todo es de todos. Viene entonces el enfrentamiento de clases o la contrarrevolución. Los antiguos dueños quieren recuperar lo suyo y se da la lucha de clases. Y finalmente, el sexto modo de producción es el comunismo. Cuando se supera la lucha entre las clases sociales de los que perdieron el control capitalista y los que ahora lo tienen, el proletariado, se evoluciona a la fase superior llamada el comunismo. Esto aún no ha ocurrido en el mundo porque el hombre es egoísta por naturaleza y ama decir: esto es mío. Así es, Fabiola. Y para dar respuesta a sus necesidades, los hombres se organizan en torno a funciones y crean instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, la policía, el supermercado. En estas instituciones existen normas que regulan las relaciones sociales y que buscan el bien común, como las que hay en tu colegio para regular la convivencia. Suena hasta bastante interesante esto de que todos seamos dueños de todo, que el Estado lo administra y que no hayan clases sociales. Pero todavía hasta aquí apenas hemos visto un pedazo de la teoría de Marx. En el próximo video seguiremos con este rollo para que entendamos aún más. Nos vemos en la próxima clase. Que disfruten. Carlos Marx. Bueno, entonces como ustedes pueden observar, la teoría marxista es bien extensa, va por partes, ¿listo? Tiene, o sea, como unas fases, ¿listo? Entonces, inicialmente, el jueves, yo les dije que realizaran la lectura del libro de la teoría marxista hicieran la lectura, perdón, de la teoría marxista y realizaran un resumen en el cuaderno. Entonces voy a montar, aquí les estoy colocando, Dios los bendiga, niños y niñas. Recuerden que el pasado jueves
Se realizó la lectura sobre el marxismo del libro guía, página página, eso fue, a ver, teoría marxista, eso es página 51, 52, 53. Y debía hacer un resumen en su cuaderno con los apuntes más importantes. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir esa actividad. ¿Listo, muchachos? Si por X o Y motivo usted no le alcanzó el jueves para terminar, pues entonces aproveche este tiempito que falta y lo termina, ¿le parece? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. No, es que me siento como ahí, como hablando solita. ¿Listo? Para que por si algo, pues mire que le estoy dando un pepito adicional, además de... Y que de pronto con el video, pues quedó más claro algunas cositas. ¿Para cuándo lo dejaste, profe? Ahorita la una por tardar. ¿Lo del resumen, profe? Sí, mi amor, lo del resumen, ya está subido. Pues porque se supone que ustedes lo hicieron el jueves, ¿no? Por eso le estoy dando igual, era para subirlo ya inmediatamente, pero pues igual les pongo hasta la 1:30, creo. Si no lo han terminado, pues termínenlo y lo van subiendo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Gracias por responder, hija. Profe, lo que pasa es que Dana se tuvo que salir porque el internet le está fallando harto y está con datos. Bueno, escríbele que ya está montada la actividad para subir. Bueno, Porfa. señora. Gracias. Y recuerden subir sus actividades, hasta la 1 de la tarde tienen plazo. Bye bye, Dios les bendiga.